el revoque grueso, el revoque fino y el revoque grueso fino o fino grueso. Entonces, ¿cómo es esto? Acá vamos a ver justamente en en todo este diagrama, revoque 1, revoque 2, revoque 3, revoque 4, podemos hacer un montón de pruebas y tener un montón de materiales. Barro madre, arena fina, arena gruesa, fibra corta, cenizas, agua, cantidad necesaria y si seguimos podemos poner eh, agua de arroz, agua de avena, agua de nopal, que aquí en Argentina se la conoce como tuna, por ejemplo, pero es agua de nopal, como se dice en México y en otros países. Es agua que está, las pencas, los nopales, sumergida, pueden ser 1, 2, 3 días o más dependiendo. Hola familia, tengan una muy buena bienvenida a un programa más de esto que es Barro Sustentable. En el día de hoy estaremos viendo revoque, ¿sí? Revoque grueso, revoque fino, y grueso fino es una modalidad que llamo o grueso fino o fino grueso, cualquiera de las dos, que bueno, estaremos viendo. Eh, Ante todo, si ves el programa de distintos lados, de distintos países, esta palabra va a cambiar, ¿sí? Tanto en Latinoamérica, en muchos países, Perú, Colombia y demás, aplanados se le llama. También en México se lo puede conocer como repellos. Estaría buenísimo que nos digas, pongas en los comentarios cómo se lo conoce en tu país a esto que vamos a explicar, ¿sí? Se lo conoce también en la construcción convencional a- al, al revoque como una terminación, ¿sí? ¿Qué es esta? Yo llamo en la construcción natural al revoque grueso a una terminación de 1, 2 o 3 centímetros aproximadamente de barro, que este contiene arcilla, que es el pegamento, y arena, que es la estructura, y puede llegar a tener paja, ¿sí? Y su aplicación es de 1, 2 o 3 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una muestra de esta, ¿sí? Una de las tantas que voy marcando de paso, ¿sí? 4 de una de las tantas que he hecho. Y bueno, si podemos observar también en su espesor, promedia más o menos de 1 centímetro aproximadamente, como decía antes, 2 o 3 centímetros. Y este tiene paja, por ejemplo. Como tiene el número 4, tiene una parte de arcilla, 4 de arena, que me acuerdo justamente por eso, y así es que las voy marcando cada una. Y una de paja, ¿sí? Una de arcilla, que es de una de barro madre, 4 de arena fina, perdón, gruesa, gruesa, es un revoque grueso, y una de paja, ¿sí? En el revoque fino, justamente se llama fino, ahora ya viendo este mismo, por los materiales que están cernidos, ¿sí? Son los mismos que el revoque grueso, nada más que en el fino estos están cernidos, ¿sí? Y pueden ser los mismos también. Por ejemplo, puedes llevar arena, paja, por ejemplo, y arcilla, ¿sí? Estos mismos, pero que están cortados, si es paja muy corta, si es arena que está fina, y la arcilla tiene que estar en estado de crema, ¿sí? Por ejemplo, nos daría una terminación así, ¿sí? Si ustedes acá se puede observar, de este lado es más rugoso, es el mismo material, pero nada más que acá está alisado, ¿sí? Se alisa. Y ahí vamos a ver después bien cómo se alisan las herramientas y demás. Pero cabe aclarar que esta terminación son 3 milímetros nada más, no es más que eso, por eso se llama fino, ¿sí? Entonces, repasando, el revoque fino es una mezcla de arcilla, arena, y puede llegar a tener paja o no, cortita, todos los materiales están cernidos y su aplicación es de hasta 3 milímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, volviendo al revoque grueso, repasamos, el revoque grueso es una aplicación de 1, 2 o 3 centímetros con sus materiales gruesos, sin cernir, y el revoque fino es todo lo contrario, ¿sí? Son materiales que están cernidos y su aplicación tiene aproximadamente unos 3 milímetros. Ahora, ¿a qué llamo grueso fino? A lo siguiente, a la mezcla de estas dos, ¿sí? Entonces tomamos del grueso, tomamos la aplicación de 1, 2 o 3 centímetros y tomamos del revoque fino
tomamos justamente que los materiales están cernidos, ¿sí? Como por ejemplo, aquí tenemos esta terminación, que es un fino que está alisado. Ahí se puede ver la paja, que es un poco larga en este caso, pero si ustedes ven, es un alisado. Tiene aproximadamente 1 centímetro y lleva todo esto. ¿Por qué hago esto? Porque convencionalmente, como decía antes, la construcción convencional con cemento, hierro y demás, es que se ha determinado, ya venía hace un tiempo llevándose con esta aplicación de un grueso y un fino. Entonces primero logramos tener un material grueso para luego venir con esta aplicación. Si queremos podemos alisar o no. Entonces, sabiendo esto, es que estos últimos aproximadamente 5 años que vengo enseñando y aplicando ya esta técnica, porque realmente lo que noto es que se agiliza mucho más. Eso es algo muy importante, nombrar que se agiliza mucho más el trabajo, y directamente arriba de este mismo se puede dar una terminación alisada o directamente se puede dejar rústica para recibir pinturas, ¿sí? Entonces, repasando que es un poco el revoque grueso y el revoque fino y demás, son terminaciones. Si observamos acá atrás, por ejemplo, en la pared, podemos observar la pintura, pero atrás de eso estaba el fino y el grueso, que acá en este caso se hizo así, con grueso y con fino, en esta pintura, en esta terminación, perdón. Y, pero también existe esta otra posibilidad, que es como vengo trabajando actualmente y enseñando, que es aplicando de esta manera el grueso fino, porque se agiliza mucho más el trabajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer justamente es ver un poquitito lo que vimos, ¿sí? Estuvimos viendo el revoque grueso, el revoque fino y el revoque grueso fino o fino grueso. Entonces, ¿cómo es esto? Acá vamos a ver justamente en todo este diagrama, revoque 1, revoque 2, revoque 3, revoque 4, podemos hacer un montón de pruebas y tener un montón de materiales: barro madre, arena fina, arena gruesa, fibra corta, cenizas, agua, cantidad necesaria, y si seguimos podemos poner agua de arroz, agua de avena, agua de nopal, que aquí en Argentina se la conoce como tuna, por ejemplo, pero es agua de nopal, como se dice en México y en otros países. Es agua que está las pencas, los nopales, sumergida, pueden ser 1, 2, 3 días o más dependiendo, y así muchos materiales, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya vemos que es el barro madre, ¿sí? Como bien vimos la clase pasada, ¿sí? Acá les muestro lo que vimos. Es importantísimo contar con este material, con nuestra arena y la paja, que es con lo que vamos a hacer estos revoques o estas terminaciones, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros, más los distintos materiales, que son un montón, entonces acá lo que hay que entender es, ya habiendo entendido el principio de funcionamiento de estos materiales, es que arrancamos a hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo es que empezamos? Como una regla memotécnica, les recomiendo 1, 1, 1, que significa 1 de arcilla, 1 de arena, 1 de fibra, de paja, de lo que fuese, y así sucesivamente, y ir aumentando, incrementando y bajando para ir tomando parámetros, ¿sí? Para ir tomando pruebas. Entonces, en base a esa, al tener distintas ya probetas, distintas muestras, lo que vamos a ir viendo es cuál de todas es la que mejor va funcionando y cuál es la que queremos replicar. Entonces, por ejemplo, si en alguna mezcla tenemos 1 de arcilla por 4, como acá por ejemplo, en este caso de 4 de arena y 1 de paja, en una de las mezclas del revoque grueso, entonces si vemos que nos gusta, entonces, y la prueba se hizo en uno de estos, por ejemplo, vamos a un ejemplo que usamos como parte de esta medida. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que si nos gustó a pequeña escala, eso se tiene que replicar, ¿sí? A grande. Entonces, ¿qué haríamos? Si estamos trabajando sobre una casa, por ejemplo, y haríamos una carretilla de barro madre, haríamos 4 carretillas de arena fina y una de paja cortada, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante hacerlo, ¿sí? Y es sumamente importante que actives las notificaciones, justamente para que te lleguen
todos los videos avisándote de todo lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Es importante que veas cómo se prepara el barro madre, que es un barro crema arcilloso para poder ayudarnos a la hora de usar como pegamento. Entonces, viendo esto, por ejemplo, vamos a hacer una de cada una. Una de reboque grueso, podemos poner 1 y tenemos el reboque 1, reboque fino el 2 y el reboque 3. Entonces, si nosotros hacemos este diagrama, podemos tener una guía y de esa manera ver lo que vamos anotando y cómo es lo que vamos a usar después. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, para hacer nuestro reboque grueso, vamos a usar una parte de barro madre, y como es grueso, no necesitamos arena fina, vamos a poner arena gruesa. Vamos a empezar por, como les decía, una parte. Vamos a hacer este ejemplo, una parte, y agua cantidad necesaria después vamos viendo, ¿sí? Pero aproximadamente, por lo general, es un promedio de una parte, de media parte, de media parte y viendo, para después tener un parámetro y ver qué es lo que sucede al momento de ir mezclando. Luego tenemos el reboque 2, el reboque fino, que acá podemos hacer otra prueba y podemos poner una parte de barro madre, podemos poner arena fina, por ejemplo, 2 partes de arena fina, por ejemplo, este es un reboque fino, le vamos a agregar ceniza. Le vamos a agregar ceniza, una parte, por ejemplo. Una parte de ceniza de cantidad necesaria, capaz que ronde aproximadamente una parte de agua, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos un reboque fino, entonces las cenizas podemos ver en próximos videos los distintos elementos. Ya vamos a ir viendo justamente el próximo aditivos naturales que entraría todo eso, ¿sí? Haciendo un paréntesis, aditivos naturales son todos los elementos, digamos, a que están en la naturaleza que podemos utilizar para poder mejorar nuestras mezclas, ¿sí? Son justamente como la palabra lo dice, aditivos naturales, aditivos que suman, naturales de manera natural, ¿sí? Elementos que nos ayudan a nuestras mezclas. La ceniza ayuda, aporta, porque es tan fina que se hace resistente mecánicamente, ¿sí? Al tener distintos granos de arena, entonces eso le da resistencia, ¿sí? También le termina dando dureza. Ya vamos a ver un poco más sobre estas y en próximos videos. Y luego, por ejemplo, para hacer un reboque grueso fino, podemos hacer otro ejemplo podemos variar acá 2 partes de barro madre, y para hacer una mezcla en una carretilla, pues esto puede ser 2 baldes y arena, vamos a poner fina, 5 partes, por ejemplo, fibra corta, le vamos a agregar una parte de fibra corta, una parte, y ahí está, cantidad agua necesaria, pues seguramente aproximadamente 2 partes de agua, y aquí reboque 4, reboque 5. Entonces, si ven, pueden hacer directamente todo uno de reboque grueso, todo uno de reboque fino y todo uno de reboque grueso fino o fino grueso, y ver justamente cómo se comportan las distintas pruebas, ¿sí? Entonces es sumamente importante hacer pruebas para luego replicarla a gran escala y de esa manera no tener inconvenientes para poder replicar lo que hagamos, ¿sí? Tanto después una casa, una construcción, un hogar, una pieza, una habitación, lo que fuese, ¿sí? Bueno, les agradezco, muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo hasta el próximo video.